Oh, Casablanca, Casablanca, 1942. Fijaos que el bombardeo de Pearl Harbor tuvo lugar el 7 de diciembre de 1941. Y Casablanca, la película que iba a justificar la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, se empezó a rodar el 25 de mayo del año siguiente, del año 42. Bueno, pues Casablanca es la historia de Rick Blaine, un americano amargado que vive en el exilio en Marruecos. Rick es el propietario de un club nocturno animado, espacioso y con estilo, pero entre su clientela abundan los personajes desesperados o corruptos. En un determinado momento tiene que decidir si su amor por una hermosa antigua novia es más importante que ayudar a un valioso líder de la Resistance a escapar de los nazis. Se trata de una historia en la que hay de todo: amor, sentido del deber, patriotismo, humor, aventura, amistad y mucho, mucho deseo. Cada uno de estos ingredientes se intensifica de una manera que solo el Hollywood de aquella época podía conseguir. Toda la película se apoya en la interpretación que hace Humphrey Bogart del tal Rick, un trabajo que, como todos sabemos, marcó su carrera, eso y su voz de Pato Donald. Humphrey Bogart, Rick, es un hombre roto, aunque sumamente glamuroso. Es un antihéroe cínico y solitario que repite una y otra vez que él no se juega el cuello por nadie. Asume su nacionalidad de borracho y solo bebe cuando está solo. Este papel, por cierto, se lo iban a dar a Ronald Reagan, y así se anunció, que por aquel entonces además era un actor bastante conocido en Estados Unidos. De hecho, casi todos los discos de propaganda anticomunista que se grabaron y se distribuyeron después se hicieron con la voz de Ronald Reagan. Pero bueno, eso es otra historia que, como dicen en La historia interminable, será contada en otra ocasión. Desde el principio estuvo claro que era muy importante hacer hincapié en el lado nihilista de Rick para que la historia tuviera la suficiente fuerza. El mensaje era algo así como que cuando la gente pierde la fe en sus ideales, ya están derrotados antes de empezar a luchar. Y eso fue lo que le pasó a Francia en 1940 y lo que le pasaba a Rick Blaine. El guión definitivo conservó la idea de que el personaje de Rick era una alegoría política. Cuando Rick le dice al jefe de policía «yo no me juego el cuello por nadie», le contestan que esa es una sabia política exterior. Pero el jefe del crimen que se dedica al mercado negro de Casablanca le recuerda: «Mi querido Rick, en el mundo en que vivimos el aislacionismo ya no es una política práctica». Para mucha gente de mediados del siglo XX, este personaje cínico y carente de fe era alguien con quien podía identificarse a la perfección. Los antihéroes sin nada en lo que creer se fueron volviendo cada vez más comunes a finales de la década de los años 40 y también en los comienzos de los años 50. Esta clase de antihéroe apareció con mucha frecuencia en las obras de escritores de la generación Beat, como por ejemplo en la del escocés Alexander Trotski. En otro momento, por cierto, hablaremos de esa generación Beat que da mucho de sí, mucho, pero mucho de sí, porque tiene mucho que ver con la nueva era. Pero volvamos al señor Trotski, al autor. El protagonista de su novela El joven Adán, que publicó Trotski en el año 1954, es un obrero joven llamado Joe Taylor que trabaja en una barcaza que va por los canales que unen las ciudades de Glasgow y Edimburgo. Taylor está presente cuando sacan del canal el cadáver de una joven, vestida solo con una ligera combinación, y se calla el hecho de que él conocía a la chica, de que la había visto tropezar y caer al agua, y de que no había hecho ningún intento de salvarla. Tampoco colabora con la policía en la investigación sobre su muerte. Cuando llevan a juicio a un hombre inocente, acusado de ser responsable de la muerte de la joven, Taylor asiste al juicio y observa desde la parte de la sala destinada al público sin decir ni mu. Ese hombre inocente es declarado culpable y sentenciado a morir en la horca, pero Taylor no interviene para salvarlo. Porque lo que piensa Taylor es: ¿por qué tengo yo que implicarme? ¿Qué ganaría? Además, nuestro protagonista
nuestro antihéroe, que no se juega el cuello por nadie, sabe que si cuenta lo que sabe, le va a suponer un montón de molestias, además de que va a entrañar posibles riesgos, como que lo acusen a él. Las autoridades ya habían mostrado su voluntad de acabar con la vida de un hombre inocente por la muerte de la mujer, y si Taylor hablaba, no tenía ninguna garantía de que no lo acusaran de asesinato también a él. Como el Rick Blaine de Casablanca, Joe Taylor no está dispuesto a jugarse el cuello por otra persona, ni siquiera sabiendo que es inocente. El autor de esta novela, Trocky, era adicto a la heroína y su mujer se prostituía para poder pagar la adicción de los dos. El caso es que ese sentimiento del heroinómano queda muy bien reflejado en la literatura de Trocky. El yonki está al margen de la sociedad, tanto por la ilegalidad de la droga como por sus efectos aislantes. Los heroinómanos no se preocupan por aportar absolutamente nada al bien común. La sociedad para ellos existe tan solo para financiar su adicción. Llevar esa vida marginal, sin los pilares del trabajo, el respeto y la familia, le supone un alto coste emocional, pero este coste se diluye bajo los efectos de la droga. Al inyectarse heroína, los problemas de la existencia se evaporan. El consumidor se convierte en un individuo autosuficiente, en paz consigo mismo e indiferente al aislamiento de los demás. La subcultura de la heroína fue, en cierto sentido, la máxima expresión del individualismo. Es comprensible, por ejemplo, que a Aleister Crowley le gustara tanto esta droga. En su novela más famosa, El libro de Caín, Trocky llegó todavía más lejos, porque se trataba de una historia autobiográfica sobre un impenitente yonki homosexual que trabajaba en una gabarra en el río Hudson, en el estado de Nueva York. A lo largo del libro se describe la relación entre unos cuantos drogadictos, y lo más importante es que se destaca la necesidad de consumir la droga que tiene cada individuo, y se aceptan los inevitables robos y traiciones a que da lugar esta necesidad. Las relaciones son de conveniencia, sin que nadie tenga expectativas de que los demás se preocupen por uno o lo traten con amabilidad. Trocky consideraba que este individualismo extremo era un reflejo de la sociedad en su conjunto. Era consciente de hasta qué punto el individualismo aislaba a la gente. No estaría de más que nos preguntásemos hasta qué punto Internet, tal y como lo estamos usando a día de hoy, las redes sociales, el egotismo, esa vaciedad gigantesca, abrumadora, de gente que representa un papel en las redes sociales, pero solo porque tiene que decirse a sí misma que es lo que no es, esa confianza de tantos jóvenes que crean vídeos porque necesitan ser valorados por lo que son, aunque no tengan nada que aportar. Esa sociedad de jóvenes hiperprotegidos que ahora ya rozan los 30, incluso más años, de adultos infantilizados que van para los 50, los 60 y que no saben salir de las redes sociales. Cabría que nos preguntásemos, digo, hasta qué punto el ser humano postindustrial, occidental, decadente, avanzadísimo, supermoderno, ha sustituido la heroína de los años 50, 60, 70, 80 por las redes sociales, esos metaversos, esas Matrix en las que estamos buscando una evasión que refuerce nuestro egotismo, nuestro individualismo, nuestro nihilismo, porque en realidad no sabemos encontrarle un sentido a la vida ni una orientación a nuestra existencia. Ante esta perspectiva, hay gente que me escribe y me dice: ¿cómo puedes decir que eres optimista si estás describiendo algo tan terrible, ¿no? Estás analizando y redundando en una apreciación tan negativa. Bueno, pues volvamos a Casablanca. Los guionistas de Casablanca tuvieron muchas dificultades para encontrar el final adecuado para la película, pero el texto que entregaron en el último momento dio origen a una de las escenas más grandes de la historia del cine. Tiene lugar, como sabéis, en el aeropuerto de Casablanca durante una noche de niebla. En esa escena tenemos un avión esperando para despegar, un nazi muerto en el suelo
y una decisión que modifica toda una vida. Rick Blaine, el personaje que interpreta a Humphrey Bogart, el hombre con voz de Pato Donald, toma la decisión de no abandonar Casablanca junto a Ilsa, el amor de su vida, y la convence para que se marche con su marido y lo ayude en su trabajo con la Resistance. Le dice lo siguiente: «Yo no valgo mucho, pero es fácil comprender que los problemas de 3 pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo». Este es el momento en que Rick admite que hay algo más importante que su punto de vista y sus deseos individuales. Aunque antes había afirmado que no se jugaba el cuello por nadie, ahora arriesga su vida y su libertad para que el líder de la Resistance pueda escapar. Al terminar la película, Rick se marcha rumbo a una guarnición de la Francia libre para poder también él luchar por lo que considera justo. Fijaos que las películas de Hollywood combatieron el nihilismo, ofreciendo esperanza por medio del amor personal, de una vía de escape simbólica o de la aspiración a un futuro mejor. Pero también ofrecieron las consecuencias de ese nihilismo. Películas como Ciudadano Kane, Pozos de ambición o El aviador, ganadoras todas ellas de Oscars, son tragedias que muestran el aislamiento radical que sufren quienes consiguen todo lo que quieren. La promesa de que había algo mejor que el aislamiento individual era algo que el público ansiaba. Conseguir ese algo mejor valía la pena. Es por ello que el existencialismo, que luego nos traería, o casi simultáneamente, Jean-Paul Sartre, del que hablaremos quizá en un próximo vídeo, permaneció en Europa. Esa Europa devastada por las bombas de la Segunda Guerra Mundial no supo levantar cabeza, no sabía levantar cabeza. Sin embargo, Estados Unidos era un país demasiado industrioso como para quedarse lamentándose de todo. Así que mientras la Segunda Guerra Mundial empezaba a pasar a formar parte de un recuerdo, Estados Unidos se disponía a mostrarle al mundo lo que era capaz de hacer el ser humano que se esforzaba. Llegaba el momento en el que el presidente Kennedy anunció con audacia que había llegado el momento de ir, ni más ni menos, que a la Luna. Mientras tanto, Europa languidecía. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues fundamentalmente que ese languidecer ha cruzado el charco y ha inundado la sociedad norteamericana. Es el ocaso de Occidente, pero en otro lugar del planeta hay una sociedad pulsante que está deseando tomar el relevo y llevar a la humanidad a las mismísimas estrellas. Qué pena que prefiramos estar lamentándonos por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Instagram, todo el tiempo, quejándonos y no queramos sumarnos y aportar nuestro granito de arena, que, hablando de Europa, son muchos granos de arena porque tenemos una enorme cultura, un gigantesco bagaje. Qué pena, digo, que no queramos apuntarnos a esa increíble aventura. Por eso hablo de decadencia, porque la actitud del hombre, de la mujer occidental, es mirarse a sus propios problemas, lamentarse constantemente, infantilizarse y decir, como Rick, yo no me juego el cuello por nadie. Desgraciadamente nos hemos convertido en ese final alternativo de Casablanca que nadie habría querido ver.